El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más lo mandaba, ellos con mayor insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Queridos hermanos, la profecía de Isaías, evidentemente mesiánica, nos llega siempre muy oportunamente. En estos párrafos que transmite a una humanidad enferma, decaída, depresiva, a un mundo golpeado por una pandemia, nos viene oportunamente, digo, estas palabras: ánimo, no teman. El contexto histórico del profeta es sobre un Israel cautivo por la invasión de Asiria. Y es justamente en esos momentos de prueba donde se levanta la luz de la fe y se tiene que fortalecer la esperanza. Ese Dios, dice el profeta, vendrá en persona. Y así como anunció aquellos tiempos, siglos idos, los tiempones de la salvación, de la hora de la liberación, así también hoy debemos nosotros considerar estas consoladoras palabras. ¿Y qué sucederá ante la llegada de este Salvador? En medio, repito, de aquel caos de los invasores, en el contexto histórico de esta profecía, en medio de esta situación mundial que nos aqueja, que nos oprime, que nos hace llorar, que vemos a nuestros seres queridos que nos son arrebatados y que vivimos con miedo porque en cualquier momento podemos ser los afectados. Dice el profeta:
Sucederá que se van a iluminar los ojos de los ciegos. Acontecerá que los oídos de los sordos se abrirán. Miren ustedes las maravillas que el profeta anuncia poéticamente. Saltará el cojo como un venado y su lengua cantará. Y añade, repito, poéticamente esta profecía, estas palabras consoladoras. Brotarán aguas por el desierto. Se correrán torrentes por la estepa. Y aquella tierra seca, árida, agrietada, se convertirá en un vergel, en un manantial. Ante estas palabras del profeta en un oráculo mesiánico, se nos pone a la consideración el cumplimiento de esta profecía. Justamente cuenta el Evangelio que cuando vieron los discípulos de Juan a Jesús, se acercaron para preguntarle. Dice Juan: ¿eres tú el que habíamos estado esperando o debemos de seguir esperando a otro? Y citando justamente estas palabras consoladoras, Jesucristo le dice a estos embajadores: vayan y díganle a Juan lo que están viendo, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los paralíticos caminan, bailan, y que la lengua de los mudos canta. Estas son acciones que ponen en evidencia que ha llegado el momento de la liberación. Estas acciones de Jesús anuncian que ha llegado la hora de Dios, la hora esperada, anunciada por los siglos en el Antiguo Testamento. Esos gestos del Maestro que a cualquiera impresiona y que son los siguientes: aparta a este enfermo, a este hombre que padece sordera y como consecuencia mudez. ¿Qué nos está queriendo explicar este Evangelio con este milagro histórico que además es un signo portentoso para todos los tiempos? En esos gestos de Jesús, nos tenemos que dar cuenta que debemos de apartarnos para poder encontrarnos con Él. Debemos darnos espacios en los que tenemos que huir del mundanal ruido, de tanto ruido y de tantas voces que se levantan en un mundo tan lleno de incomprensiones y de injusticias. En esta globalización mundial, donde los micrófonos abundan, donde a quien se le pega la gana pega gritos y dice disparates, donde se siguen dando cantos de sirena que endulzan los oídos para llevar, como le sucedió a Ulises, contra las peñas y las piedras para matarnos. Gestos de Jesús: aparta del mundanal ruido para que se escuche su voz. No son gestos de brujo, sino pedagogía para suscitar la fe. Le mete los dedos en los oídos y le tonca la lengua con su saliva. Estos gestos del Señor ponen en evidencia ante un hombre que no oye porque tiene sus oídos tapiados, su misericordia, su compasión.
No le podía decir el Señor, como le dijo a aquella pecadora: ¿dónde están tus acusadores? Y vete en paz y no peques más. Es recurrente los gestos del Divino Maestro, que sin musitar una palabra, con solo apartarlo del ruido, meterle sus dedos, los dedos de Dios en sus oídos, tocar la lengua con la saliva de Dios, le está diciendo a este hombre: ha llegado la hora de tu liberación. Ha llegado la hora en que tu sordera se va a quebrar, se va a romper, va a cesar. Ha llegado la hora en que tu lengua trabada, detenida, cantará y alabará a Dios. Escuchar la palabra es algo tan importante que nosotros tenemos que procurar todos los días. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Nosotros podemos oír que cae la lluvia, podemos oír que pasa una sirena, que un perro ladra, que un niño llora, pero escuchar significa poner todas las potencias de la inteligencia, de la voluntad en atención. Yo me pregunto, ¿será que ustedes y yo, cuando venimos a dar culto a Dios, especialmente el día domingo, como estamos hoy aquí reunidos, afinamos el oído? ¿Escuchamos esta voz del Divino Maestro que ante todo nos está diciendo cuánto nos ama? ¿O es que acaso nuestro cuerpo está aquí y la mente divaga por otros ambientes y otros sectores u otros mundos? Venir a misa, venir a la Eucaristía, debe pedir a los que participamos la conciencia clara: ¿quién nos hablará en esta celebración? ¿Qué me dirá este que es mi Señor, mi Maestro, mi Mesías, mi Salvador? Porque podemos venir aquí de manera inerte, podemos sentarnos en esa banca y a la hora de la proclamación de la palabra ni siquiera darnos cuenta de lo que se nos está diciendo, porque tenemos una sordera que nos perturba y nos empuja a escuchar la voz de Dios. Queremos nosotros escuchar a Dios en estos tiempos. ¿Y cómo nos habla? Nos habla a través de esta crisis sanitaria mundial. Nos habla a través del sufrimiento, del dolor. Nos habla desde nuestro desempleo, desde nuestras persecuciones e incomprensiones. Nos habla el Señor de múltiples maneras y nosotros tantas veces ni siquiera le queremos atender y mucho menos escuchar. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, dice San Agustín. Brillaste, resplandeciste, curaste mi ceguera. Y sigue diciendo el águila de Hipona, doctor de la Iglesia en aquellos tiempos y siempre válidos para los que vivimos: exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansias la paz que procede de ti. En este milagro que se nos ha relatado en el Evangelio, tenemos que caer en cuenta de la urgente necesidad de la escucha de la palabra y también de la urgente necesidad de dar testimonio con nuestra misma boca, con nuestro verbo, con nuestras palabras, a un mundo que necesita consuelo, esperanza,
Jesús miró al cielo. Ante este gesto nosotros debemos tener presente que le dice a este sordomudo que todo bien procede de Dios. Jesús gimió, dice el Evangelio. El dolor que le ocasiona ver aquel sufrimiento de la humanidad representado en aquella sordera y en aquella mudez. Y por último, como Dios, Jesús dio la orden, Efetá, que significa ábrete. Palabras que la Iglesia sigue repitiendo en ese ambiente pascual cuando nos hace pasar de la muerte a la vida en el sacramento del bautismo. Rito pascual por antonomasia, cuando se nos recuerda que nuestra vocación es la de vivir eternamente con Cristo resucitado. No quiero dejar a un lado la meditación de la segunda lectura, que la considero tan práctica e importante en su contenido. Para poder nosotros no caer en el pecado del favoritismo ante el prójimo y las personas, para no hacer segregación y apartar a los demás, tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo. Y para poderlos tener es necesario primero oír su voz, escuchar su palabra, invadir mi corazón y mi mente de un amor sin frontera y apertura para todos. El apóstol Santiago ha advertido el cuidado que se debe de tener cuando nosotros hacemos favoritismo y cuando nosotros apartamos al pobre para agasajar al rico. El ejemplo es muy entendible por todos. Y es algo que continuamente por injusticia en el mundo se sucede. Sin embargo, yo quiero hacer notar un tipo de segregación que no precisamente está en la pobreza material. Se corre el riesgo de separar, marginar al que no piensa como yo, al que está en la acera opuesta en mis ideas políticas, al que está opuesto completamente a mis ideas y conceptos sociales. Somos peritos en marginar, en subestimar a los demás. Con cuánta ligereza le damos la espalda a aquel que aparentemente se presenta ricamente vestido, creyendo cumplir el Evangelio, y realmente hay una cabeza vacía de pobreza extrema ante un ropaje que aparece rico y que aparece realmente bien cubierto y elegante. La pobreza más peligrosa no es la de falta de bienes materiales, es donde falta Dios. La pobreza más trágica del mundo contemporáneo es carecer de caridad y de misericordia. Cuidado, nosotros estamos incurriendo en el terrible peligro de segregar y apartar personas que necesitan ser acercadas al corazón de Dios. Y que solamente porque pienso que no están en lo cierto, que están equivocadas, que andan por caminos peligrosos, los aparto y los empujo al despeñadero y a la perdición. Nuestra obligación, sobre todo de los pastores, es la de buscar que todos, sin distinción alguna, encuentren la salvación, encuentren a Jesucristo. No podemos nosotros hacer separación, segregación, favoritismo, porque nuestro conocimiento es limitado y contingente. ¿Qué debemos hacer entonces para poder romper una sordera que cada vez es más aguda y una pandemia que nos está azotando también? Una sordera terrible ante una juventud descarriada y automarginada.
una sordera mundial ante ante cárceles que están terriblemente llenas de gente inocente en hacinamientos subhumanos. Queremos no solamente cerrar los ojos, sino taparnos los oídos ante la destrucción terrible de las familias en estos tiempos turbulentos, ante situaciones como el aborto, la eutanasia y esta misma pandemia del coronavirus que ya he referido, que algún mensaje también nos está queriendo decir y enseñar Dios. Sordera por cobardía, sordera por conveniencia económica y para que no se nos moleste. Los que estamos llamados a abrir la voz y prestársela a los que no son escuchados. Los que estamos llamados a escuchar el mensaje y saberlo interpretar a la luz de la enseñanza y del magisterio de la Iglesia. Incurriremos en terrible cobardía y cuentas muy severas hemos de presentar si por cobardía nos tapamos los oídos y se nos pone un candado porque se nos ha vacunado o porque se nos ha comprado para callarnos la boca. Crisis mundial existencial, mudeces enfermizas y vacilantes, medias verdades que son peores que las mentiras completas, en una sociedad en que callamos porque nos tienen comprados y sometidos, y así traicionamos el mensaje de la misericordia y del amor de Jesucristo. La persona que mejor escuchó la palabra y por esa escucha la hizo carne en su seno es María. Roguémosle a ella que quebrante, que rompa nuestra sordera, que no permita que nuestra lengua se trabe y enmudezca cuando se tiene que hablar para denunciar la injusticia social y el pecado que carcome el corazón del hombre. Que mirando a la Virgen que abre sus labios para alabar a Dios en el Magnificat, seamos también nosotros portadores de buena noticia, como lo fue Isaías en medio de la crisis y de aquel ambiente de persecución política. También nosotros tenemos que decir en estos tiempos como el profeta: que se iluminen los ojos de los ciegos, que se rompa la sordera de aquellos oídos que están tapiados, que salten y bailen los pies de los que han sido cojos, y que también la lengua de los mudos cante para la gloria de Dios. Qué bien lo hace todo, dice el colofón del Evangelio de hoy, porque hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Que Dios nos conceda la recta intención de dejar esta sordera, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y que levantemos la voz para alabar a Dios y defender a quien hay que defender en sus derechos, tantas veces pisoteados y manipulados. El que tenga oídos que oiga. Amén.